con el presupuesto. Estamos todos enterados que ahorita el presupuesto de salud se ajustó. ¿Esto tiene también que ver con eso? O sea, que el ajuste presupuestal tiene que ver, va a afectar también, evidentemente afecta a los pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Qué se puede hacer y cómo se divide la estrategia? O sea, si hay una estrategia que tiene que ver con cada una de las instituciones por el tema del ajuste del presupuesto, si tiene que ver, o sea, como que me gustaría entender esa parte del ajuste del presupuesto cómo es. Luego, también me gustaría entender, cuando pasó lo de la enfermedad catastrófica, como todas las acciones que se tomaron fue con el gobierno que estaba en ese momento, ¿no? Y en ese momento era un gobierno panista. Yo entiendo ahorita que esta iniciativa que ustedes están teniendo es a través del PRD. Yo lo que no entiendo, lo que me gustaría saber es ¿qué tanto conviene hacerlo a través de un solo partido? O sea, entiendo que hay un legislador que tiene por decirlo así, un color y que entonces él es lo que lo propone, pero ¿qué tan conveniente es incluir a otros partidos en ese tipo de iniciativas para que haya continuidad? Yo no sé si el tema de que no hubo continuidad en el tema de la enfermedad catastrófica tuvo que ver con que cambió el color de ahora eran panistas y ahora es priistas. O sea, como que me gustaría entender esa parte, ¿no? Y qué tanto nosotros, como organizaciones, podemos hacer alianzas con otros partidos políticos y sumar, ¿no? O sea, también me gustaría entender qué tanto el rol en lo personal, en las cuestiones políticas, es útil y qué tanto como institución se fortalece más, porque entiendo, por ejemplo, la presencia de Esperanza en el foro, buenísimo por la parte de que es antigua, pero no sé si es más fuerte que nombremos un representante de un grupo de asociaciones, o no sé cómo, eso desde el punto de vista político, cómo puede tener más peso. Son varias preguntas, pero son muy sencillas en realidad. O sea, el proceso legislativo, en México no existe la iniciativa popular. ¿En qué consiste la iniciativa popular? En que el pueblo puede presentar iniciativas de ley. Aquí no, aquí los que tienen el monopolio son los legisladores. Independientemente de qué color sea la propuesta, amarilla, tricolor, azul, pasa a un proceso que se le llama proceso de dictaminación. En ese proceso de dictaminación la comisión es plural, participan todos los partidos políticos y conforman la comisión todos los partidos políticos de acuerdo a la representación que tienen en el Congreso, ¿sí? En el Congreso, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando se aprueba algún decreto, alguna ley, algún punto de acuerdo, lo aprobó el pleno de en este caso de los diputados o diputadas o senadores. Quien lo presente es lo de menos. Lo importante es el consenso que debe de haber para conseguir que el dictamen sea favorable. ¿Por qué lo presenta? Porque ya entendí también que tienen mucho miedo al asunto de qué partido político presenta las cosas, pero eso es lo de menos. Y les voy a explicar por qué. Miren, como cuando yo les digo el legislativo hace las cosas, uno trata de no meterse en el proceso legislativo. Pero el día que estuvimos en el Senado, pues yo saludé como a 5 senadores. Mariana Gómez del Campo y Gursa, que es del PAN, ¿sí? Javier Lozano, que también es de Acción Nacional. Estaba también Luis Sánchez, que es el vicecoordinador del Senado, ¿sí? Y algunos amigos del Revolucionario Institucional, incluso el propio Emilio Gamboa. Yo tuve la oportunidad de trabajar, bueno, éramos legisladores juntos en algún momento. Entonces, en el asunto de lo político, uno lo que busca es quién puede hacer las cosas, quién puede presentarlas y después cómo generas el consenso. Hubiera sido, lo ideal hubiera sido
que hubiéramos ido y le hubiéramos dicho a Mariana, a Lozano, a Gamboa, a Javier Guerrero, a Jorge Estefan, a Dorin, que firmaran la iniciativa y lo hubieran firmado, porque además eso ya lo platicamos para el proceso de dictaminación y van a dictaminar favorablemente las cosas. Eso es uno, o sea, quitémonos, podemos trabajar con el partido que sea, siempre y cuando nos apoye en las iniciativas que nosotros estamos queriendo presentar. ¿Sí? Ellos son políticos, ellos hacen política, o sea, no nos podemos espantar porque hacen política, pues esa es su esencia y su naturaleza. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nuestro objetivo. A mí no me importa si es del Verde, si es del PRI, si podemos conseguir el objetivo. ¿Sí? El otro asunto es el presupuesto. El presupuesto es la dimensión desconocida. Yo no sé si vieron ustedes el programa de la dimensión desconocida, que empieza la musiquita, ¿no? Bueno, el presupuesto es así. Porque muchas veces, aunque tengas el presupuesto, efectivamente, no le das seguimiento y continuidad, o simple y sencillamente llega a las instituciones y por un desacuerdo en la adquisición de las cosas, no se ejerce. ¿Sí? ¿Qué necesitamos ver? O sea, primero, que se asigne presupuesto. O sea, primero que tengamos la gallina para podernosla comer, porque si no, no hay gallina, pues no hay nada. Entonces necesitamos que le asignen presupuesto. Una vez que asignen el presupuesto, hay dos maneras de ejercerlo. Pero si queremos hacerlo transversal, lo que nos han recomendado, yo no sé si esto es cierto, es que el recurso vaya al Seguro Popular. Y el Seguro Popular, con reembolsos, transversalmente cruza al sector salud. Yo no sé si sea cierto eso, doctor, pero me dicen que es la manera más rápida de jalar los recursos. Nosotros lo que decimos son tres cosas en función del presupuesto. Primero, que se asigne presupuesto. Segundo, que ese presupuesto se etiquete. ¿Por qué necesitamos etiquetarlo? Para que no lo muevan. Tercero, que se considere prioritario, o sea, un programa prioritario dentro del decreto de presupuesto de egresos, porque eso es irreductible. ¿Qué significa? Que subió el dólar, que se cayó el precio del petróleo, que vamos a ver recortes presupuestarios, pues está bien que los haya. Ese dinero no se puede mover. Si lo mueves está penado y te vas a la cárcel, porque es desvío de recursos. Entonces necesitamos poner todos esos candados. Y necesitamos asegurarnos que si es el Seguro Popular o el mecanismo que sea, que los médicos y la gente del sector salud esté atenta para que cuando caigan los recursos se utilicen. Sí, doctor. A mí me preocupan dos cosas. Uno, ¿cómo van a calcular cuánto dinero van a dar? Porque si van a dar 5 millones, estamos hablando que solo vamos a tratar 3 pacientes. Entonces, yo creo que aquí los grupos de pacientes y la industria es juntarse, saber cuántos pacientes hay y cuánto cuesta un tratamiento anual para saber cuántos vamos a poder tratar y cuál es la expectativa de incrementar cada año, porque cada año va a haber más pacientes. Entonces, es información, como dices tú, la dimensión desconocida. No sé la epidemiología y no sé los costos. Aquí les puedo compartir una cosa. Nosotros en el ISSSTE ya estudiamos cuánto cuesta un paciente, aunque es pediátrico, cuánto cuesta, y esa información se las puedo compartir. Está por publicarse. Cuesta $80,000 anuales un paciente pediátrico, o sea, 1.500.000 pesos. Sí. Y estamos contemplando eco, laboratorio, radiografías y medicamentos. Y esa es información con estudios. Segundo, ¿qué va a pasar si solo este presupuesto se queda en el Seguro Popular? IMSS, que es el 60% de los pacientes, van a quedar bailando como siempre ha pasado. ISSSTE, que es el 10%, no creo que tenga acceso a eso. Mi propuesta es estudiar y a lo mejor aprovechar esta nueva política que tienen, que es el paciente universal o la salud universal, y que este grupo de pacientes entre en ese concepto. Significa que un paciente con HAP pudiera ser atendido en IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y que tenga un presupuesto específico por paciente. Entonces yo creo que datos que se tienen que estudiar bien,
Por eso digo, aquí las compañías farmacéuticas de planear cuál va a ser su propuesta para estas iniciativas, cómo van a ser los costos, pensando en cuántos números de pacientes van a tener o cuántos pacientes en total anual tienen con Bosentan. O sea, ahí ustedes las cifras las tienen. Actelion sabe cuántos pacientes están con Bosentan. Ferrer sabe cuántos pacientes están con treprostinil en donación o pagados. Pfizer yo creo que debe tener alguna información y Bayer también. Entonces, ¿qué tanto es compartir esa información para un fin común, que es hacer una cantidad de dinero estimada y aparte proyectada para que cada año, de acuerdo a la epidemiología, se sumen a lo mejor 100 pacientes o 10 pacientes para que ese presupuesto tenga una evolución y no sea estancado, porque si no, al final en 10 años vamos a recibir nuestros 5 millones de pesos y nadie va a ser tratado de forma adecuada. Esos son mis comentarios. Okay. Mire, doctor, ya teníamos una previsión que igual muy ranchera, la verdad, o sea, muy ranchera. O sea, un supón, para que me entiendan, ¿sí? Nosotros pensamos que eran 1,200 pacientes y que el costo era 1,5 millones. Si eso lo multiplicamos, pues son alrededor de 1,700 millones de pesos. Es mucho dinero para que lo asignen de entrada, pero si logramos que asignen algo, abrimos la puerta ya, que es a lo que se le llama aproximaciones sucesivas, ¿no? O sea, vamos a pedir lo que necesitamos si tenemos los datos correctos, ¿sí? Pero si ellos te cuestionan cómo vas a dar la evidencia de que es suficiente. Por eso, o sea, nosotros vamos a dar todo el aspecto técnico si nos ayudan, por supuesto, sí, porque… es motivar a las empresas que ellos tienen datos, les puedo asegurar que los tienen bien estudiados porque nos conocen qué médicos recetamos qué cosas, y eso no es nada que ocultar. Entonces, creo que desde ese punto ellos pueden darnos el peso sólido de que no puedes llegar tú a decir, quiero que me den 1,000 millones porque creo que esto es lo que se gasta. No. Es decir, ¿sabes qué? La evidencia, la industria está vendiendo esto y esto no lo compartieron. Los médicos, ISSSTE, IMSS y Seguro Popular están tratando eso. Aquí el Seguro Popular del Distrito Federal tiene un peso importantísimo. Si tienen ahí contacto con la web, porque es el único Seguro Popular que cubre hipertensión pulmonar. Entonces, esta proyección a nivel nacional te daría un sustento que nadie te puede cuestionar. Bueno, entre otras cosas, en eso andamos. Y si no, pregúntale a los laboratorios si no le estamos pidiendo la información, que no nos la dan muy fácilmente, pero estamos pidiéndola. ¿No? Yo solamente diría por alusiones, y miro a Actelion y a Bayer, que si hablamos de compromisos, pues pongamos un compromiso aquí ya de entrada, ¿no? Uno, y el compromiso es que las compañías tengamos nuestra reunión que la hemos de poner enfrente el médico, sobre todo, que es con quien podemos trabajar mejor para unar esfuerzos y luego compartirlo con el grupo. Yo creo que si aquí tenemos 5 de octubre una fecha, pues en septiembre deberíamos de dar algo. Nosotros deberíamos de comprometernos en proporcionar lo que nos están pidiendo en la medida que podamos y que tengamos los datos, pero ha de ser en colaboración con los médicos, seguro. Porque nosotros tenemos, como bien has dicho, todos hacemos nuestros estudios, o si no, no podríamos abordar nada. Pero muchas veces también presuponemos cosas, y esta presunción normalmente la podemos completar con médicos y, como bien has dicho, con instituciones. Por lo tanto, también deberíamos de ver cómo conseguir datos de según qué institución, y probablemente es a través de los médicos. Por lo tanto, yo creo que nos hemos de comprometer, y ha de quedar en acta, en que en septiembre nosotros vamos a tener una reunión y vamos a poner encima de la mesa estos datos, y evidentemente pues creo que Paula tienen que coordinarnos a todos, pero que nosotros nos comprometamos a esto, hasta ver dónde llegamos.